De acuerdo, de acuerdo. Me avisan entonces si visualizan la pantalla. No se ve nada, profesor. ¿La ven? Yo puedo visualizarla. Yo la veo, sí, yo la veo. Sí, yo la visualicé exactamente, está visualizando la Ya, ya se ve. Ya se ve. Sí, Ok, se ve bien, perfecto. profe. Bien, iniciamos entonces. Miren, nosotros vamos a ver ahora lo que son momentos y sistemas equivalentes. Para nosotros ver no una pantalla. dice ahí producto escalar o producto punto, ¿verdad? Que si ustedes ven esa pantalla. Correcto, correcto. Yo no puedo ver. Correcto. Yo no puedo ver, solo me aparece la inicial de usted, qué cosa, y no me aparece nada en pantalla. Ese es el problema posiblemente del internet. Mira a ver entonces ahí si espera un ratito a ver si puedes visualizarla, porque los demás la están viendo. Entonces, Bien. De todos modos, yo la estoy grabando también la presentación. Entonces les decía, vamos a ver momentos y sistemas equivalentes. Para ver eso, entonces tenemos que continuar trabajando con las operaciones de vectores, y que nos quedó entonces el tema de la multiplicación de vectores, y la multiplicación de vectores la podemos ver nosotros desde el punto de vista escalar o producto punto, y desde el punto de vista vectorial o producto cruz. Vamos a ver entonces qué son esos productos previos al análisis. O sea, muchas veces nosotros queremos realmente localizar ángulos entre líneas o componentes de una fuerza paralela y otra perpendicular. Entonces, por eso es importante el tema del producto escalar. El producto escalar o producto punto, realmente, fíjense, yo tengo dos vectores. Aquí le coloqué el segmento debajo por el tema de que es más fácil para mí utilizarlo en la computadora, que se escribe A.B. Fíjense, A.B, yo estoy diciendo que esto ya es el producto escalar de esos dos vectores. Fíjense, es un producto escalar, tengo el punto, tengo dos vectores, y se lee A.B. Fíjense cómo yo leo eso, que está acá, A.B. Y se define como el producto de las magnitudes de A y B y el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Fíjense que yo tengo que el producto vectorial de A y B es el módulo de A, el módulo de B por el coseno del ángulo. Yo tengo A, tengo B, fíjense a teta, que es el ángulo que forma entre ellos, y entonces ya ahí queda definido. Teta puede tomar, evidentemente, estos son el ángulo que varía desde 0, cuando lo tengo acá, ¿hasta cuánto? Hasta 180, esto es 180. Con frecuencia se hace referencia al producto punto como un producto escalar de dos vectores. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué escalar? Porque realmente el resultado de ese producto realmente no es un vector, sino es un escalar. O sea, es un número, no es un vector. Contrario entonces al producto vectorial, que sí es un vector. Entonces, si yo veo la formulación cartesiana de esta expresión que yo tengo acá, A.B, A por B coseno de teta, que yo tengo, fíjense, y punto, recuérdense que este es el vector unitario en la dirección de Y, entonces este es el vector unitario J en la dirección de J. Entonces, si yo tengo el producto escalar del vector unitario en la dirección de Y por el mismo vector unitario en la dirección de Y, eso es 1 por 1, porque estos vectores tienen módulo 1, recuérdense. Entonces, como estoy en la misma dirección, el coseno de 0, pero recuérdense que el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, esto, 1 por 1 por 1, me da 1. Entonces, ¿qué significa este asunto? Esto significa, bueno, mira, que yo tengo producto escalar cuando realmente los vectores están en el mismo eje. Fíjense lo que pasa entonces con esta expresión, y, o sea, punto J.
¿Qué tengo entonces? Tengo el módulo de este vector, que es 1, porque es un vector unitario. El módulo de J, del vector cartesiano unitario, es 1. Pero ya esos vectores I y J forman 90 grados. Recuérdense que I es el vector unitario en la dirección de X y J es el vector unitario en la dirección de Y. Entonces el coseno ya es 90 grados, pero el coseno de 90 grados es 0. Entonces eso significa realmente que I punto, o sea, el producto escalar de dos vectores, o sea, con ejes que sean ortogonales o perpendiculares, realmente el producto es escalar, es 0. Si eso, tengo aquí el vector A y el vector B. Recuérdense que yo puedo expresar el vector A, su componente en X, por el vector unitario cartesiano en Y, su componente en Y por el vector J, su componente Z por el vector K. Y tengo entonces a B, que es la componente en X por el vector Y, más la componente en Y por el vector J, más la componente Z por el vector K. ¿Qué yo tengo? Eso yo multiplicar, cuando si yo hago esto, aplico la propiedad distributiva de la suma con respecto a la multiplicación que tengo, fíjense, AX por BX, fíjense, me aparecen todos estos términos, pero ¿qué pasa? Todo lo que no esté en la misma dirección se cancela. Fíjense que este término se cancela, este término se cancela, este término se cancela porque están en direcciones diferentes. J por J se queda porque está en la misma dirección y por I se queda porque está en la misma dirección. J por K se cancela porque está en direcciones de 90 grados, o sea, no es la misma dirección. K por I también pasa lo mismo, K por J pasa lo mismo y se queda entonces K por K. Fíjense entonces que el producto vectorial de estos dos vectores es simple y llanamente yo multiplicar las componentes en la misma dirección de cada vector y sumarlas. Fíjense que esto es AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Y este resultado realmente no es un vector, sino es un escalar. En definitiva, si yo tengo dos vectores, por ejemplo, donde la componente en uno sea 4 y la componente en otro sea 2 en X, y ambas están en X, eso yo multiplicar solamente 4 por 2, 8. Si están en Y, tengo 3 y tengo 6, eso multiplicar 3 por 6, 18. Entonces, y así, o sea, multiplico las componentes en X, las componentes en Y y las componentes entonces en Z. Una de las aplicaciones que es esto, que tiene el producto realmente punto escalar, es el ángulo formado por dos vectores o líneas. Por ejemplo, aquí yo coloqué este asunto, cómo yo puedo determinar ese ángulo. Con el coseno, porque ya si ustedes fijen, yo le dije a ustedes que A por B no era más que A por B módulo por el coseno de teta. Entonces de ahí despejo entonces el coseno de teta. Coseno de teta que va a ser igual a punto B sobre A módulo B módulo. O sea, el producto de los módulos. Entonces, pero como tengo coseno de teta, entonces para conseguir a teta buscar algo coseno, que es lo mismo que coseno a la menos 1. Y así puedo determinar ese ángulo. Vamos a ver entonces el otro producto que es importante, es muy importante. El producto vectorial o producto cruz. Fíjense, producto vectorial, eso significa realmente que el resultado que yo voy a obtener realmente es un vector, no un escalar. Miren, ¿cómo se expresa? Yo tengo entonces, ¿cómo se lee? Eso es A cruz B. Eso significa el producto vectorial de A por B. Y fíjense una cosa, aquí están los segmentos debajo. Eso significa que el resultado realmente es un vector. Entonces, ese vector, cuando yo multiplico el producto vectorial o el producto vectorial de A por B, me da un vector en C. ¿Dónde está ese vector? Ese vector realmente es perpendicular al ángulo que forman, al plano donde se encuentra realmente A y B. ¿Cómo eso nosotros lo determinamos? Utilizando la regla de la mano derecha. Fíjense, entonces yo lo que tengo los 4 dedos y tengo el pulgar, o sea, el pulgar va hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. Entonces, un vector, tengo los 4 dedos, fíjense, estos 4 dedos, en este caso yo estoy buscando, tengo A por B, A está acá, y los 4 dedos, 1, 2, 3 y 4, tienen que buscar a B. ¿Cómo lo hacen? Entonces, como tengo la regla en la mano derecha, entonces el pulgar es como un torniquete, sube hacia arriba. Entonces, fíjense cómo se manifiesta. Eso significa que ese vector realmente es perpendicular y va hacia arriba al plano que forman los vectores A y B. Es una manera
de yo saber entonces en qué plano está. Si, por ejemplo, si A está en la dirección X y Y está en la dirección Y, el vector C está en la dirección Z. Eso es así. ¿Cómo lo podemos ver eso? Imagínense que usted está frente a su pared ahora mismo. Usted tiene dos vectores en la pared, usted dibuja dos vectores. Si usted esos vectores le hace el producto cruz, sería un vector perpendicular a la pared. Es decir, sería un punto, es un vector que está perpendicular a la pared. Entonces aquí ya el concepto es diferente. Aquí quienes realmente aportan componentes son los vectores en direcciones diferentes. Porque por el mismo análisis que hicimos, I por I es 1 por 1, entonces, pero el seno de 0. El seno de 0 es 0. Pero I por J, yo tengo 1 por 1 por el coseno, entonces, perdón, por el seno de 0. El seno de 0 es 1. Pero, perdón, el seno de 90 es 1. Entonces, y eso me da entonces 1. ¿Cómo lo multiplico? ¿Cómo vemos entonces ahora cuál es el eje y cuál es su sentido? ¿Cuál es el sentido que tiene? La dirección y cuál es su sentido. Fíjense, yo tengo entonces, coloco estos vectores, que son los vectores unitarios, I, J y K. Esa es la rotación positiva. O sea, la rotación positiva es la rotación en sentido contrario de la manecilla de reloj. Es decir, yo multiplico I por J, ¿y cuál es que me queda? IJ. ¿Cuál vector me queda? El K. Entonces, ¿cómo es eso? I por J, positivo K. Entonces tengo J por K. ¿Cuál vector me queda? El I. Entonces, ¿cómo es? Positivo. Pero tengo K por I. ¿Cómo es? ¿Cuál vector me queda? El J. ¿Cuál es? Positivo. Pero si yo lo hago J por I, me queda el K, pero eso es negativo. Si hago I por K, eso es entonces me queda el J, pero es negativo. Si hago K por J, eso es I, pero me da en negativo. Eso es lo que yo aplico acá. I por J me da K y eso es positivo. Pero si cambio entonces, o sea, J por K, entonces me da J por K me da I. Estoy en el sentido antihorario. K por I, sentido antihorario, me da J. Pero tengo entonces I por K, sentido horario, me da menos J. K por J, J por I, sentido horario, me da entonces menos K. K por J, sentido horario, me da menos I. Y entonces aquí, en el mismo eje, me da 0. Fíjense que es contrario a lo que teníamos nosotros en el producto escalar, que en el mismo eje me daba entonces, me daba 1. Aquí en ejes diferentes que me da entonces, me da valor. Esto lo podemos expresar así mismo como ustedes tienen. En definitiva, la multiplicación, el producto vectorial de A por B es este vector. AY BZ menos AZ BY en la dirección de I menos AX BZ menos AZ BX en la dirección de J más AX BY menos AY BX en la dirección de K. ¿Cómo se resuelve ese vector? O sea, ¿cómo yo tengo el producto vectorial de A por B? Para yo resolver ese producto, A por B, eso es el producto vectorial de A por B, A cruz B, resuelvo este determinante, donde la primera fila la encabeza realmente los vectores unitarios cartesianos, I, J y K. Tengo entonces el primer vector, va en la segunda fila, sus componentes, AX, AY, AZ. Y tengo entonces el segundo vector en la tercera fila, BX, BY, BZ. Primer método, fíjense que el primer método que yo le presento a ustedes acá es yo utilizar, o sea, yo tengo esta columna y de esta columna yo me tengo que trasladar acá. Después vengo entonces de esta columna y de esta columna me tengo que trasladar acá. Entonces fíjense cómo yo hago. El primero es diagonal y AY, BZ. O sea, AY, BZ y fíjense acá, es este valor acá. Esto que son los azules. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el otro. Estoy ya, hice esta. Tengo entonces esta. Esta, el segundo de este lado, de esta columna, debe llegar al primero de este lado, arriba. Entonces, ¿cómo lo hago así? AX, BY, K. AX, BY, K. Pero el último de esta fila, de esta columna, debe llegar al segundo de esta columna. Entonces, ¿cómo lo hace hacia arriba? BX, J, AZ.
Y entonces los rojos son negativos. Fíjense que los rojos acá coloco el signo negativo y coloco un corchete. Y entonces tengo, ¿quién? AY, BXK. Entonces tengo AZ, BY y tengo BZ, J, AX. Y eso da eso que yo tenía acá, que era lo que teníamos en la lámina anterior. Pero existe otro método, por ejemplo, que es yo entonces eliminar una columna y una fila, o sea, la primera fila. Fíjense, eliminé aquí, ahí. Primera fila, primera columna. Me queda entonces este determinante. ¿Cuál es el determinante que me queda? AY, AZ, BY, BZ. Y lo resuelvo. Eso es resolviendo, multiplicando AY por BZ, fíjense, AY por BZ, menos en la otra diagonal, entonces, AZ, BY. Fíjense que la dirección es de donde usted parte acá, de la cabeza hacia a la cola, desde la cola a la cabeza. Los micrófonos, señores. Micrófono. Entonces voy al elemento J. Entonces elimino la primera fila y la columna que contiene a J. Aquí lo único que tienen que tener claro es el signo negativo. Fíjense que aquí es positivo y en este es positivo. Aquí este es negativo. Tienen que tenerlo claro. Después voy acá, elimino acá, entonces, primera fila y la última columna. Y me queda entonces este determinante AX, BY, entonces, ¿quién? AY, BX, y ya. Y ese me da el mismo resultado. O sea, por cualquiera de los métodos que usted sepa, también además lo puede resolver. No hay problema. Si usted me permite interrumpirle, profesor, ahí. Dígame. Ese método que usted explicó ahora, si no me equivoco, es el menor complementario adjunto, que eso no se nos explicó en mecánica vectorial, que imagino que todo lo que estamos dando esta materia fue porque dijo vectorial, lo dominamos mejor que el primero, ese segundo método, que no creo que sea lo del otro método. O sea, yo sí le iba a decir, cuando usted explicó el primer método, que también se puede hacer por este método, pero veo que también usted lo acaba de explicar. Sí, no hay otro. Tú agregando dos filas, las dos filas o agregando las dos columnas también. Hay muchísimos métodos, como quiera. Cualquier método no hay problema. Con esto es que te dé resultado. O sea, yo le pongo precisamente los dos métodos. Esos dos métodos que son para mí lo más fácil. Yo no trabajo con este. Yo trabajo realmente porque yo no tengo que hacer nada. O sea, yo sé que ya tengo que de la primera columna llegar a la última y de la última columna llegar a la primera ya. Entonces, diagonal segunda va a la primera, entonces lo hace por debajo. La última va a la segunda y lo hace por arriba, ya, siempre. O sea, pero yo le puse ahí en la presentación, ustedes van a ver, fíjense los azules, cuál es la trayectoria de los azules, y los rojos, cuál es la trayectoria de los rojos. Ustedes lo único que tienen que seguir la trayectoria para saber esto, si quiere aprender este método. Es un método para mí mucho más rápido, o sea, porque esto yo lo hago de acá, no tengo que hacer nada. Acá yo tengo que plantear algo, porque si no me pierdo. Perfecto, pero usted lo hace como ustedes entiendan. El objetivo es obtener el resultado. Perfecto, no hay problema con eso, porque yo no pongo ni resuelvo por un método ni por el otro, nada. Eso no hay problema con eso. Bien, entonces ya yo tengo realmente conceptos para yo analizar entonces sistemas equivalentes de fuerza. O sea, ¿qué es un sistema equivalente de fuerza? Mire, señores, ustedes están sentados ahora mismo, posiblemente, quizás están acostados o están en una silla, en un mueble. Es usted, el peso suyo, es yo analizar el peso suyo donde usted esté, en cualquier punto de la mesa, de la silla o de la cama donde usted esté. Eso es sistema equivalente. Un sistema equivalente de una fuerza realmente es el sistema que en otro punto produce el mismo efecto. Entonces, porque yo no puedo alterar, ustedes están sentados, es su peso, yo no puedo meterle otro peso. Entonces, yo debo saber realmente cómo yo formo esos sistemas, cómo formo esos sistemas iguales, o sea, que produzcan el mismo efecto sobre el cuerpo. Son los sistemas equivalentes. Es uno de los conceptos más importantes que se utiliza en el diseño mecánico, el sistema equivalente de fuerza. Vamos a empezar entonces por definir momentos, porque tenemos que trabajar con los momentos. Ya ustedes saben, yo tengo una tuerca y quiero, qué sé yo, apretar o aflojar. Entonces, ¿cómo se ve el momento? Fíjense, el momento es esta fuerza que yo estoy aplicando con la mano por un brazo de palanca, que es de Y. Ese brazo de palanca tiene que ser perpendicular. Entonces, eso hace que yo gire esto. Entonces, fíjense, ya tengo un torque. Cuando hablamos de torque, hablamos de momento. Eso recuérdense siempre. Cuando hablamos de torque, hablamos de giro, hablamos de momento. Perfecto. Lo mismo tengo aquí un brazo de palanca. Fíjense que tengo una fuerza
perpendicular con esta distancia, ya yo puedo mover entonces esta masa que está acá. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Momento con respecto a un punto. Lo podemos definir de dos maneras. Desde el punto de vista escalar, ¿cuál es ese momento? Eso es fuerza por distancia. Fíjense, el momento, yo quiero el momento de esa fuerza con respecto a ese punto. Yo solamente tengo que buscar la distancia perpendicular. Distancia perpendicular. No es por acá, no es por acá, no es perpendicular. Entonces multiplico esa fuerza por esa distancia y eso me da el momento. ¿Qué es lo que tiende a hacer el momento? Hacer girar ese cuerpo. O sea, esta papita que ustedes ven acá lo tiende a girar. Ese es el momento en forma de escalar. Aquí tenemos que tener presente que el sentido positivo es el antihorario. Sentido positivo, antihorario. Es decir, antihorario, cuando hablamos de antihorario, es contrario al sentido de giro de la manecilla de reloj. ¿Cuáles son las unidades del momento? Newton por metro en el sistema así y libra por pie o libra por pulgada en el sistema inglés. Ahora bien, ¿qué pasa? Por lo general, el momento lo calculamos entonces de forma vectorial, porque yo necesito un vector. Entonces yo tengo, fíjense, esto me da el módulo, pero para yo saber entonces la dirección, porque ya yo partí de que R por F, eso es un vector, producto escalar me da un vector, entonces yo debo saber realmente en qué dirección yo tengo ese vector. Entonces aquí, para yo calcular el momento en forma vectorial, aplico esta fórmula. R por F. Fíjense que no hago F por D, sino R por F. Donde R es el vector posición, que lo vamos a definir, y F es el vector fuerza. Recuérdense, hablamos de un vector, tiene tres componentes. Yo tengo, eso es Rx en Y, Ry en J, más Rz en K. Y esto es Fx en Y, Fy en J y Fz en K. Principio de transmisibilidad, y eso es importante. ¿Qué dice el principio de transmisibilidad? Realmente, miren, usted tiene, esa es la línea de acción, la línea punteada es la línea de acción de esa fuerza. Yo puedo trasladar una fuerza, un vector, a lo largo de toda su línea de acción. Es el mismo efecto que yo voy a tener sobre el cuerpo. Fíjense que aquí está acá, pero aquí esa fuerza F' lo trasladé acá. Eso yo lo puedo hacer. Esa fuerza la puedo colocar yo acá. O sea, yo puedo tener realmente, o sea, esto acá, siguiendo la línea de acción. Entonces, es el mismo efecto sobre el cuerpo. Yo puedo mover mi fuerza a lo largo de la línea de acción. ¿Cómo vemos entonces, cómo calculamos nosotros el momento en forma vectorial? O sea, ¿cómo lo calculamos en forma vectorial? ¿Qué es esto? MO, fíjense, yo quiero el momento de esta fuerza que tiene tres componentes. Yo la tengo. Yo quiero calcular entonces el momento acá y tengo el vector posición. Fíjense, el vector posición va desde el punto donde yo quiero el momento al punto donde tengo la fuerza. Entonces, lo que yo le decía, en este caso R, la dirección en X, en Y, Y en J, Z en K, y F, F de X en Y, F de Y. Y esto forma mi determinante. Fíjense que el determinante, así como yo tenía A por B, que era IJ y K, AXB, AX más AY más AZ sobre, digo, BX, BY, BZ. Aquí lo que tengo es realmente, ¿es quién? Como lo que tengo es RF, esto es RF, esto es RX, RY, RZ, FX, FY, FZ. Y eso me da un momento entonces en que me da un momento realmente en tres componentes posiblemente. Momento en X, o sea, una componente en X si la tiene, y es la dirección Y, una componente en Y si la tiene, la dirección OJ, y una componente Z en la dirección K si la tiene. Algo importante, que un teorema que nos simplifica a nosotros mucho la vida, el teorema de Varignon. ¿Qué significa ese asunto? Fíjense, para un sistema de fuerza concurrente. Aquí yo tengo el punto A, tengo varias fuerzas, la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y la fuerza F4. Entonces, o sea, según lo que yo le dije a ustedes, yo tengo entonces M, R1 por F1, más MM, más R2 por F2, más R3 por F3, más R4 por F4. No. Entonces lo que yo hago es lo siguiente, digo, espérate, voy a calcular
la sumatoria, la resultante de estas fuerzas, porque tengo el mismo vector posición. Entonces calculé la resultante realmente y tengo el vector posición. Entonces lo que hago es realmente que formo el vector con la resultante. O sea, hago acá, esto es X, Y, J, Y, Z, y aquí coloco realmente la resultante. Tanto la resultante en X, la resultante en Y, como la resultante en Z, y obtengo realmente el momento cuando tengo un sistema de fuerza concurrente. ¿Qué es un sistema de fuerza concurrente? Es un sistema donde por lo menos las fuerzas tienen un punto en común, todas las fuerzas. El momento con respecto a un eje, yo tengo momento con respecto a un punto. Fíjense que este momento era con respecto a un punto. Yo quiero un momento de estas fuerzas con respecto a un punto. Entonces, eso es realmente yo tener IJK R por F. O sea, pero ¿qué pasa? Yo puedo calcular también el momento de la fuerza con respecto a un eje. Entonces, en el caso del momento de una fuerza con respecto a un eje, en vez de yo tener IJ y K, lo que tengo realmente es un vector. O sea, el vector que determina ese eje. Entonces yo consigo el vector que define ese eje. Entonces, fíjense que es el vector lambda que me define ese eje. Entonces, si es un vector, entonces ese vector va a tener sus tres componentes, lambda X, lambda Y, lambda Z. Entonces tengo mi R ya que es X, Y, Z, y tengo mi F, o sea, mi vector fuerza que es Fx, Fy y Fz. Lo mismo, resuelvo ese determinante que tengo acá. Otra cosa que es importante, par de fuerza. Fíjense, cuando nosotros hablamos de un par de fuerza, cuando dos fuerzas tienen igual dirección, igual módulo, o sea, magnitud, pero en sentido contrario. Fíjense que F y menos F forman un par de fuerzas. Entonces tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, ¿qué hacen estas dos fuerzas? Esto es el efecto que usted tiene una llave de rueda de que le llaman cuatro bocas. Esto. Usted lo que está provocando, fíjense que esto, si yo tomo esta fuerza, busca esta fuerza que está acá. Entonces lo que hace realmente es esto, producir un torque. O sea, fíjense, esto, así. Y esto así, o sea, fíjense que lo que hace realmente es un torque que provoca. Mírenlo acá. Entonces un momento es un torque, es un giro. Generan un momento. Fíjense que este momento realmente es un perpendicular al plano que contienen entonces estos vectores. Entonces es igual. O sea, un par de fuerzas genera realmente un momento. ¿Cómo lo vemos? Fíjense lo mismo que yo tengo. Lo veo entonces el plano, el momento que generan. Fíjense, ya lo puedo llevar. Entonces tengo el momento porque lo tengo con respecto a O. Lo estoy calculando con respecto a O. Y entonces ese momento realmente lo puedo descomponer en sus componentes. Si tengo un vector, recuérdense, todo vector tiene su componente. Puede hacer, por ejemplo, de que no exista, por ejemplo, la componente en Y, pero puede tener componente en Z o en X, o puede tener las tres componentes. Así lo represento. Esa es la representación de un par de vectores. Todo eso así se puede representar, se puede visualizar. Entonces acá, ya vamos a ver entonces lo que es un sistema equivalente. Fíjense, yo tengo este sistema original. Este sistema que está acá. Este sistema. En ese sistema hay en el punto A un vector aplicado, que es una fuerza, o sea, una fuerza aplicada. Y yo tengo el punto O. Entre el punto O y A hay una distancia, que es el vector posición, ¿verdad que sí? O sea, ese vector posición. ¿Qué pasa? Yo digo, yo quiero formar un sistema equivalente en O. Entonces, ¿qué hago? Miren, trazo este vector, lo llevo con su misma dirección y su mismo sentido. Magnitud, dirección y sentido. Fíjense, esto donde tengo el láser acá, lo coloco aquí en el punto O. Pero ¿qué pasa? Si yo hago eso, estoy alterando el sistema. Entonces le coloco realmente un vector con la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido contrario. En definitiva, yo lo que estoy sumando es 0, porque F menos F me da 0.
no estoy sumando nada, pero yo utilizo eso para generar el sistema equivalente. Si ustedes se fijan, este vector y este vector, ¿qué hacen? Forman un par, o sea, un momento. Y me queda entonces el vector original, que es este. Fíjense que entonces yo tengo este y este, forman un par. Vamos a ver si lo visualizan con el puntero. Fíjense, este vector y este vector forman un par. Y este me queda. Entonces ya lo que tengo es este vector que queda igualito como estaba aquí originalmente y un momento, que es este. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que este sistema, señores, este sistema es igual que este sistema y es igual que este sistema. Es decir, produce sobre el cuerpo el mismo efecto. Fíjense entonces que lo que yo he hecho es trasladarlo de un punto a otro, pero el mismo efecto lo tengo, no estoy alterando nada. Y eso me permite a mí analizar ese punto. Ustedes dicen, ¿cuál es este punto y por qué es eso importante? Porque posiblemente a mí me interesa conseguir un punto de soldadura, por ejemplo, en una estructura, o un punto donde tengo un empalme en una estructura, en un tramado, en una armadura, en una máquina. Por eso son importantes los sistemas equivalentes. Entonces, fíjense que decimos nosotros, acá, los dos sistemas de fuerza y momento se llaman sistemas equivalentes debido a que generan el mismo efecto externo en el cuerpo. Por eso son sistemas equivalentes. Mire la importancia de estos sistemas. Por ejemplo, yo tengo dos semáforos. Entonces, como yo acá, yo genero, o sea, yo debo saber cuál es el elemento que es resistente para yo colocar este tubo acá y que esto realmente no se me caiga o no se me deforme este asunto. Entonces, fíjense la importancia que tiene yo ver cómo yo debo aquí entonces, primero definir todo el tema de este empalme, o sea, de esta armadura, de esta unión que yo voy a hacer acá para que resista realmente estos momentos. ¿Cuál es el primer momento? El momento es ese peso por esa distancia de 1 y el otro es momento por esa distancia de 2. Y entonces este punto acá tiene que soportar esos dos momentos. La importancia de sistemas equivalentes. Equilibrio de cuerpos rígidos en el plano. Importante. Yo tengo realmente un sistema, un cuerpo que tiene tiene fuerzas y tiene realmente momento, o sea, tiene carga, está sometido a carga. Yo tengo entonces, para que el sistema esté en equilibrio, la fuerza resultante tiene que ser igual a 0 y la resultante de momento tiene que ser igual a 0. Eso es lo que yo le acabo de decir aquí. O sea, el equilibrio, para que se cumpla el equilibrio, realmente la fuerza resultante de las fuerzas tiene que ser igual a 0 y la suma de los momentos resultantes tiene que ser igual a 0. Si eso no se cumple, el cuerpo no está en equilibrio. O sea, si no se cumple. Pero lógico, les reitero, el equilibrio no solamente es estático. Existe equilibrio cuando el cuerpo se mueve a velocidad constante. Si se mueve a velocidad constante, realmente no hay aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración la fuerza es masa por aceleración. Y la aceleración no es más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si la velocidad es constante, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo realmente es 0. Entonces no hay fuerza. Entonces, ¿qué yo tengo que ver? Entonces, fíjense en el plano. Entonces, si yo tengo equilibrio en el plano, la sumatoria de la fuerza en X y el plano es XY, en X es 0, en Y es 0 y el momento en cualquier punto realmente es 0. Esto para definir el equilibrio realmente en el plano, asumiendo siempre que el plano nuestro va a ser XY. Eso significa que todas las fuerzas en X van a ser 0, la sumatoria de la fuerza en Y van a ser 0 y la sumatoria de momento tiene que ser igual a 0 para que exista el equilibrio. Algo importante, señores, los soportes. Posiblemente usted está mirando ahora mismo su puerta, lo que siempre pongo el ejemplo. Esa puerta suya está soportada o posiblemente esté frente a un plasma, por ejemplo. Yo estoy ahora en la habitación y estoy mirando realmente veo al frente mío que está el televisor. Entonces, lo que soporta ese televisor es un soporte, es el apoyo. ¿Por qué? Porque está pegado a la pared. Entonces, ¿qué pasa? Los soportes son los apoyos que realmente unen a los cuerpos. Entonces,
para nosotros analizar los cuerpos, nosotros tenemos que saber qué tipo de apoyo entonces sujetan a los cuerpos y modelar entonces esos apoyos, esos soportes. ¿Qué es lo que significa este modelado? Fíjense, que si yo tengo una barra y tengo un cable o tengo un resorte, por ejemplo, ¿cómo yo modelo? Mi cuerpo es lo azulito acá. Esa barra o ese resorte lo modelo con una fuerza. Fíjense, ¿dónde coloco la fuerza? En la dirección de la barra o del cable. Fíjense, tengo mi cuerpo y tengo entonces mi fuerza. Esto que yo hice acá fue desprender entonces ya, lo que yo hice fue realmente es yo, ¿qué yo hice? Ya yo desprendí el cuerpo, este cuerpo lo desprendí entonces ¿de dónde? De sus soportes. Pero no lo puedo hacer así, tengo que representarlo entonces por la reacción. En este caso hay una sola reacción. ¿Cuál es la reacción? Una fuerza dirigida en la dirección de la barra o del resorte. Miren acá, cuando tengo superficies lisas, un cuerpo en contacto con una superficie lisa, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo una fuerza normal, es decir, el piso acá lo represento, o sea, que es el shock. El piso en este caso, o lo que sea, este apoyo, es un apoyo de este cuerpo. Si está en el piso, si está en otra superficie y es lisa, entonces, ¿cómo yo represento esa superficie que está acá? Con una reacción normal, una fuerza normal. Ya, aquí, al plano de la superficie. No en la dirección de la superficie como está acá, o sea, del cuerpo, sino normal a la superficie, fíjense. Y esto es importante cuando estemos haciendo diagrama de cuerpo libre. ¿Qué pasa entonces si la superficie es rugosa? Fíjense acá, en este caso, la superficie ya no es lisa, no es ideal, sino es una superficie rugosa. Entonces realmente ya me aparecen dos reacciones, una reacción en Y y una reacción en X. Cuando tengo un pasador, tengo dos reacciones. Es decir, yo lo que he hecho es quitado el pasador de acá y tengo mi cuerpo, pero tengo que representar el punto donde tengo el pasador por dos reacciones, dos fuerzas, una en X y una en Y. Cuando tengo realmente una mézcla, un empotramiento, cuando tengo algo rígidamente, que una pieza con otra, que hago una soldadura o algo así, donde tengo ya restricciones en todo, o sea, restricciones en el eje vertical, en el eje horizontal y de momento, de giro. Aquí entonces tengo tres reacciones, es el caso más complejo, aparecen una reacción en X, una reacción en Y y un momento. Ahí hay todas las restricciones se cumplen, porque yo le impido con ese tipo de apoyo, le impido todos los movimientos, o sea, que se mueven X, que se mueven Y y que roten. Lo mismo pasa cuando tengo entonces soportes de rodillo. Estos son los famosos apoyos móviles. Fíjense, cuando tengo esto, tengo una sola reacción en la dirección de la superficie. Lo mismo pasa cuando tengo entonces estos pasadores guiados. Siempre pongo un ejemplo. Me dicen, un soporte de rodillo, señores. ¿Sabe cuál es un soporte de rodillo? Lo que viene por aquí, por la zona oriental, por la ecológica, ayer colocaron las vigas entre el puente seco que pasa por encima de las Charles de Gaulle. Miren, ahí lo que hay dos columnas. ¿Qué hicieron? Hicieron esto. Vamos a ver. Colocaron una columna acá y una columna acá. Esto es una columna así. Y esto es una columna así. Y ahí dejaron caer una viga. Ya, estas son las vigas. Esa viga realmente cae acá. Esa viga son como 4 vigas. Esa. Aquí es la Charles de Gaulle por aquí abajo. Esta es la ecológica. Es un apoyo móvil. Fíjense que lo único que está haciendo, la viga descansa, no tiene más amarre, no tiene más nada. Descansa realmente sobre la columna que están ahí. Son apoyos móviles. Siempre que ustedes han elevado, lo que tiene son apoyos móviles. Aquí, si viene un ciclón capaz de mover esa viga en esa dirección, miren, en esa dirección. En esa dirección. Vamos a ver si cambio de cosa acá. En esa dirección. En esa dirección.
tumba esa columna, o sea, esa viga, porque no tiene restricciones en la dirección horizontal, sino solamente la dirección vertical a través de los apoyos, que son estos. Bien. Entonces, lo mismo, yo tengo, para yo conseguir entonces el equilibrio de un cuerpo en el plano, realmente tengo mis tres componentes, que son estas componentes: sumatoria de f de x, sumatoria de f de y y sumatoria de momento igual 0. ¿Cómo se analiza este asunto? Fíjense, yo quiero un diagrama de cuerpo libre de esta viga. Entonces analizo, ¿qué tengo acá? Un pasador. Ese pasador ya tengo dos reacciones. Fíjense, de acá tengo dos reacciones, un pasador. Una en X y una en Y. Sustituye entonces el pasador por dos reacciones. Y fíjense que aquí tengo un apoyo móvil. Entonces ese apoyo móvil va en la dirección realmente que forma esta superficie. Entonces fíjense que en la dirección de la superficie 30 grados, o sea 90 grados. Y forma con la vertical entonces un ángulo de 30 grados. Así ya está el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo he eliminado este pasador de acá y he eliminado este apoyo móvil de acá. Fíjense entonces, quiero hacer otro diagrama de cuerpo libre de este elemento, de esta L. Desprendo de acá, ¿qué tengo acá? Un empotramiento. Aparece entonces una fuerza en X, una fuerza en Y y un momento. Pero yo no me interesa el cable, o sea, no me interesa analizar la polea. Entonces, pero la polea tiene el cable que se une a este punto acá y acá. Entonces lo que represento es este punto, la tensión del cable. Yo le dije en la primera clase, en la segunda clase realmente, que en el caso de una polea, un cable, tiene la misma tensión. Fíjese que aquí represento esta tensión acá y acá represento esta tensión acá. Y con eso ya yo hice el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo. En tres dimensiones es lo mismo. Pasa lo mismo, lo único que pasa es que en el plano yo tengo tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de f de x, sumatoria de f de y y sumatoria de momento. En el espacio lo que tengo seis ecuaciones: en x, en y y en z igual 0, en x y en y y en z de momento igual 0. O sea, paso de tres ecuaciones a seis ecuaciones en el espacio. Lo mismo tengo entonces, yo veo cuáles son cómo se comportan los diferentes soportes o apoyos en el espacio. Y entonces en función de eso ya, fíjense, si tengo una barra en esa dirección, fíjense que está en el espacio, ya no está ni acá, ni está acá, ni está en el plano, sino realmente eso sale de ahí, de este punto. Entonces, ¿qué represento? La represento entonces con tres reacciones: una en X, una en Y y una en Z. Y ya lo mismo. Aquí realmente fíjense que ya tengo una bola, lo mismo, tengo entonces las reacciones. Fíjense, dependiendo de, y este caso, que es el más crítico realmente, donde tengo momento y tengo fuerza en cada uno de los ejes. Este sería como el empotramiento del plano en el espacio. Aquí tengo entonces las seis cargas ya. Tengo tres momentos y tres fuerzas. Miren una bisagra, lo que yo le decía, la bisagra. Entonces depende cómo yo esté entonces mirando la bisagra. Fíjense que genera reacciones donde genera reacciones en Y, entonces con su momento, y en X con su momento, no en Z. Ya, eso es una bisagra, el efecto de una bisagra, depende de donde ella te abra. Y así entonces el otro, esto es, así representamos nosotros en mecánica, es algunos autores, por ejemplo los cojinetes o la chumacera. Entonces depende donde tú tengas. Entonces aquí, mira, ofrece resistencia donde en X y en Y no la tiene entonces porque se desliza, no la tienen en el eje Z. Si ustedes saben los mecánicos, por ejemplo, que cuando yo agarro y monto un rodamiento, realmente yo lo monto en el eje, o sea, y eso lo monto y tengo un tope, ya, eso, o sea, no le ofrezco otra resistencia en la dirección axial. ¿Cómo yo hago? Fíjense, es la misma, lo mismo que yo tengo acá, lo desprendo ese letrero de cada uno de sus puntos, y entonces trazo lo que yo tenga. Aquí en este caso tengo realmente un tipo de pasador que genera entonces
fuerza en los tres ejes. Aquí tengo un cable que me genera una fuerza y tengo entonces otro cable, otra fuerza en la dirección del cable y tengo el peso. Ya, ese es el diagrama de cuerpo libre. Lo otro es determinar la técnica para determinar entonces todas esas reacciones. Siempre que yo tenga lo mismo, voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre, voy a tener entonces que calcular la fuerza en X, en Y, en Z y los momentos. Entonces, y eso igualarlo a cero. Ese siempre va a ser lo que tenemos nosotros que hacer. Algo importante que es la aplicación de todo esto también. Entonces, nosotros trabajamos con tres tipos de estructura, que son las armaduras, los bastidores y las máquinas. Ustedes van a ver qué significa cada cosa de esta. Una estructura es el más simple. Sistemas unidos es un sistema de miembros unidos entre sí construido para soportar con seguridad las cargas aplicadas. Miren, estas son estructuras, por ejemplo. Todo lo que usted ve que está armado realmente cae dentro de una de esas clasificaciones. Tipo de estructura, entonces aquí yo defino lo que son las armaduras, lo que son las entramados y lo que son las máquinas. ¿Qué son las armaduras? Estructuras estacionarias consideradas por soportar carga. Únicamente entre los puntos, entre los nodos, solamente se tienen barras. Y esas barras soportan cargas en una sola, o sea, yo asumo que solamente en cada barra actúa una sola fuerza. Y eso es el más simple, son las estructuras más simples. En el caso de los entramados, ya tengo elementos multifuerza. ¿Qué significa un elemento multifuerza? Que en ese elemento, en una barra, por ejemplo, hay más de una fuerza aplicada. Y las máquinas, por lo general, entre los entramados y las máquinas siempre hay esa confusión. Porque yo puedo tener un elemento, una máquina que puede actuar como si fuera una armadura, pero puede tener otro elemento que puede actuar como si fuera un entramado, o sea, con más de una fuerza aplicada. Miren una armadura, señores. Es una armadura. Aquí tengo una barra, tengo otra barra, tengo otra barra, tengo otra barra. Esto que ustedes ven acá son los nodos. Usted pasa en el farolito, teníamos nosotros, como ustedes ven todos esos pernos, por ejemplo, en el puente Juan Bosch, en el puente, todo eso son nodos. Fíjense, son nodos. Estos son placas de nodos, en este caso. Yo no tengo un nodo. Si ustedes ven esas estructuras de ese puente, hay placas de nodo que tienen hasta 30, 50 tornillos, por ejemplo, o pasadores, o de macho, pernos. Pero eso es una armadura. Consideraciones sobre las armaduras. O sea, ningún elemento se prolonga más allá de sus extremos. Eso es sencillo. Fíjense lo que yo estoy diciendo acá. O sea, estos son los extremos. No tengo más nada por encima que se prolongue más. Entonces, las cargas solo aplican en los nodos. Las cargas las aplicamos realmente en los nodos. No las aplicamos en las barras. Es decir, yo no aplico carga acá. Porque si aplico carga acá, realmente se convierte entonces en un entramado en una máquina. Porque tengo un sistema multifuerza. Aquí no. La carga la aplico realmente ¿dónde? En los nodos. En este nodo, en este nodo, en este nodo. ¿Qué son los nodos? Los puntos donde unen barras. O conectan barras. Esto es el tema de cómo yo uno con respecto a que en el pasador concurren realmente las diferentes barras. Eso es lo que estamos diciendo acá. Miren, es una placa de nodo. Fíjense aquí tengo una barra, tengo otra barra, tengo otra barra y tengo otra barra, que es lo que ustedes ven, por ejemplo, en los puentes, básicamente. Son estructuras, existen diferentes tipos de estructuras. Una barra es esto. Fíjense lo que yo les decía, una barra solamente soporta carga en una sola dirección. O esto es tracción, la ala. Y esto es compresión, la corta. Pero no tengo en una armadura que esta fuerza está sometida a más de una fuerza. Esta fuerza es la misma. Pero no puede tener otra fuerza por acá, otra fuerza por acá. Sería entonces un entramado o una máquina. Miren los diferentes, cada vez que ustedes ven una estructura metálica construida, señores, obedece no es el tipo que está soldando, que está haciendo, no, obedece realmente a un diseño, porque estos diseños están previamente ya calculados. Esto se utiliza mucho para el tema de parqueos, por ejemplo, muchos quizás han visto esto en los estadios, por ejemplo, como tú tienes la parte techada de los estadios.
también en los puentes o en las mismas edificaciones. Acá, elemento de una armadura, fíjense las barras, todas las barras, los nodos, entonces las cargas. Ya yo dije, estas son las reacciones. Yo dije dónde realmente se le colocan las barras y las cargas, que son en los nodos. Una barra puede estar sometida a tracción, fíjese, si es tracción, alarga, si es compresión, la corta. Esto es un nodo. Entonces, lo que yo represento realmente es las fuerzas en las barras. Siempre yo acostumbro no utilizar este esquema, sino utilizar que todas las fuerzas están saliendo de los nodos. Para mí es más fácil, o sea, poner a esta fuerza saliendo del nodo, esta sale del nodo. Si me da entonces contrario, significa entonces que si yo la puse a salir, ella entra. O sea, si está en tracción en el nodo, ella compresiona el nodo. Entonces, y así no tengo el problema del signo. Ni lo veo, hago el análisis al final. O sea, hago este análisis. Yo primero calculo el nodo y entonces después hago el análisis de esfuerzo. Lo vamos a ver cómo se hace este asunto. O sea, cómo yo determino realmente las barras, recuerden que son las azules. Pero primero yo determino entonces los nodos. Existen dos métodos para analizar las estructuras, el método de los nodos y el método de las secciones. ¿En qué consiste el método de los nodos? Yo aislar cada nodo, o sea, cada pasador, cada tornillo. Lo aíslo. Y entonces lo analizo por separado. Entonces, en función de las fuerzas que me den en los nodos, yo digo, entonces, veo cómo la barra carga. Si, miren acá. Si aquí esta fuerza me dio realmente que está entrando al nodo, esta fuerza acá en C, eso significa entonces que está entrando a la barra. Y entonces si entra a la barra, la comprime. Miren acá entonces, si esta fuerza realmente está saliendo de el nodo, eso significa que en B entonces está saliendo de la barra, porque está en dirección contraria. Eso significa entonces que la está traccionando. Importante, el tema de los miembros que no cargan. O sea, existen miembros en una estructura, señores, que no cargan. Por ejemplo, esto no ejerce ninguna fuerza. Este pedazo que está acá no ejerce no carga nada. Cuando decimos nosotros en estructura que no carga, eso significa que no soporta ninguna fuerza. O sea, sobre él no actúa ninguna fuerza. ¿Por qué se utilizan entonces esos elementos realmente? O sea, yo lo debo identificar para el tema del análisis, pero ¿por qué entonces la construimos así las estructuras? Por el tema de la estabilidad. Las estructuras tienen que ser estables. Pero realmente en el análisis, entonces lo primero que yo voy a identificar esas barras realmente o esos nodos que son nulos, o sea, que no cargan. Tenemos armadura simple. Lo que yo les decía a ustedes son esas armaduras. ¿Cómo determinamos nosotros el número de barras? Una fórmula sencilla. Si yo tengo entonces el número de barras sería 2 veces el número de nodo menos 3. Eso me da el número de barra. O sea, por ejemplo acá. ¿Cuántos nodos yo tengo? Tengo 3 nodos. El A, el B y el C. 2 por 3, 6. Menos 3 entonces me da 3. O sea, yo tengo 3 barras. 1, 2 y 3. Ya eso es lo que significa esa expresión. El método de los nodos, realmente lo que es nosotros utilizar, fíjense, analizar cada nodo. Entonces en los nodos realmente yo lo que hago es que utilizo dos fuerzas, dos ecuaciones, la sumatoria de f de x y la sumatoria de f de y. No utilizo la sumatoria de momento porque el nodo es un punto, no hay brazo de palanca. En el caso de las secciones lo que hago es que analizo una parte completa. Y entonces, por ejemplo, yo separo esta parte, fíjense, yo hago una separación de esta parte. Entonces acá lo que yo corté, la barra que corté, entonces la represento entonces por fuerza. Y eso es realmente ya aquí, si yo analizo, fíjense, hice un corte acá, entonces represento una fuerza acá, esta fuerza que viene en esta barra acá y esta fuerza que viene en esta barra acá. Eso es el corte que yo estoy haciendo mirando hacia allá, de ese elemento. Sección, aquí lo que... Sí, dígame, secciones completas. Sí, en el caso de las subestaciones, cuando se hace una estructura, como también le llamamos ya el pórtico, que Sí. son asimismo esas 4 barras
que suben y se le hacen esos nodos, como diríamos, como en zigzag, que son cortiticos, que no tienen ni siquiera pie y medio de largo. ¿Por qué es tan corto? Se ponen en la estructura y toda la estructura que yo he visto ha sido así, tienen más de 20 pies para arriba. ¿Por qué son tan cortos los nodos? No, pero vamos a ver. Tú tienes, los nodos son puntos, recuérdate. Son Bueno, sí, los puntos. Sí, realmente los puntos. No, porque ahí depende, porque tú lo que tienes que realmente recuérdate que es tú unir esta barra con esta barra, por ejemplo, para el nodo B, es un punto, o lo puede hacer a través de una placa, sí, o puede ser a través de una soldadura, por ejemplo. Cuando tú, por ejemplo, que cualquier que tú vayas al mando, un letrero, lo que sea, esa valla, por ejemplo, que tú tienes la valla, entonces, en ese caso no atornillas, tú ves, o sea, lo que hace es que unes con soldadura, por ejemplo. Sí, yo he visto Todo con depende. soldadura y con tornillo. Pero todo depende, tú entiendes. Si tienes tornillo, entonces, o sea, o utiliza placas o las uniones te permiten a ti, los perfiles te permiten entonces atornillar, ¿tú entiendes? En el caso de siempre tú tienes más de un tornillo. O sea, Sí, no claro. sé realmente si tiene más de un tornillo, siempre por el tema. En el caso de la soldadura, yo uno dos perfiles, entonces ya lo que hago es que uno los perfiles dependiendo del tipo de soldadura que tenga. En el caso de las uniones de los perfiles, cuando tengo tornillos, pasadores o remaches, realmente tengo más de uno. Entonces, pero lo que yo te estoy diciendo acá, que existen elementos realmente en el sistema. Este elemento, fíjate, esta fuerza, si yo analizo ese nodo A, yo pongo una fuerza hacia F y pongo una fuerza hacia, pero no tengo más nada. O sea, ese nodo no carga. Lo que estoy diciendo es que esa barra no soporta nada, está ahí muerta de risa, y esa barra está ahí muerta de risa. Y tú dices, y estoy disponiendo de ella, pero realmente no soportan, no cargan, lo que nosotros decimos no cargan. Entonces, ¿por qué se utilizan ese asunto? Se utiliza para darle estabilidad. ¿Qué es estabilidad? El pandeo, que no se mueva, por ejemplo, eso. Entonces, si es lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, acá, que yo estoy diciendo, fíjate que esa barra, ese nodo, es un nodo que no carga, porque esta fuerza es cero y esta fuerza es cero. Pero realmente, para yo darle estabilidad a esta, la tengo que construir así. No es que yo la voy a agarrar y la voy a desarmar acá. O sea, la puedo hacer y no pasa nada en términos estructurales, pero en términos de estabilidad posiblemente tenga problemas entonces. Lo mismo pasa entonces con las armaduras especiales. Son armaduras que están en el espacio, que son las armaduras realmente las que nosotros conocemos. Ya es la misma que yo tengo, pero lo tengo entonces en el espacio. Miren aquí, para entrar entonces en algo que a mí me gusta mucho y es lo que a los mecánicos, o sea, el tema de las máquinas. Y van a ver lo que es una máquina realmente. Fíjense, cuando yo tengo entramados y máquinas, que son los elementos que más se parecen. Fíjense, esto es una estructura. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que aun cuando los entramados y la máquina pueden contener también uno o más miembros de dos fuerzas, fíjense que elementos, ¿qué es un elemento de dos fuerzas? Que este elemento, por ejemplo, soporta más de una fuerza. Fíjense que aquí yo tengo esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza en ese elemento. Entonces, contrario a la barra que yo tenía en las armaduras, que solamente me soportaba una fuerza en la dirección axial. Entonces, contienen al menos un miembro sobre el cual se ejerce la fuerza en más de 2 puntos. O sea, fíjense que lo tienen. Eso pasa lo mismo con los entramados y con las máquinas. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Este es el entramado. Fíjense que esta estructura, la máquina, lo que yo le llamo a esto, que es una máquina, esta estructura no es rígida. Fíjense cómo esta no es rígida. Y eso pasa con las máquinas. No tengo entonces rigidez, porque las máquinas lo que hacen en definitiva, y una máquina es un alicate, señores. Eso es una máquina. El tema de yo o un corta de cortar piazos y ese tipo de cosas.
Porque lo que las máquinas hacen realmente en mecánica es que multiplican fuerzas. Entonces, ya esa es la diferencia que yo tengo entre el entramado y una máquina. El entramado es rígido y la máquina no puede ser rígida. Entonces, mírenlo acá. Más concretamente, el término de máquina se utiliza para describir objetos que se utilicen para amplificar el efecto de fuerza. Fíjense, tenazas, pinzas, cascanueces, etcétera, con la que yo parto las cascanueces. Entonces, vamos a ver acá. Miren esto, las máquinas. Esto es aquí yo tengo una nuez. Esto puede ser un alicate, esto puede ser una pinza, señores. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo aplico aquí con mis manos, con mis brazos, aplico fuerza. Y esa fuerza entonces la multiplico acá para yo producir esto, para yo desbaratarlo acá. Eso es una máquina. Entonces, el tema acá es cómo yo trato, si es entramado o no, ya, la diferencia entre ellos es muy mínima, ¿tú entiendes? Es muy mínima. Tanto los entramados como la máquina realmente, yo la debo analizar como la analizo. Yo haciendo lo que llamamos nosotros realmente es desarmando en este caso, si esto es esta pinza que yo tengo acá, fíjense que yo la desarmo. Quito este elemento que está acá, tengo un elemento por acá, tengo otro elemento por acá y tengo un elemento, son 3 elementos que yo tengo. Entonces analizo cada elemento por separado. Cada elemento es un diagrama de cuerpo libre, o sea, un cuerpo sólido, y entonces le aplico un diagrama de cuerpo libre. El análisis de máquinas realmente se utiliza para yo determinar, o sea, cómo yo diseño el elemento para que me permita hacer la fuerza. Por ejemplo, en el caso de un alicate de presión, entonces, ¿cuál es la presión que yo tengo entonces en las puntas, por ejemplo? Estos son cómo nosotros analizamos los entramados y las máquinas. Fíjense, yo tengo una silla, entonces hay un peso acá. Fíjense entonces cómo yo agarro y analizo cada elemento. Fíjense, aquí yo ya tengo una estructura que dije, bueno, tengo contacto de este cuerpo con esta parte acá, con el espaldar, pero tiene contacto con esta parte, con la donde yo me estoy sentando ahora mismo. Eso, imagínese usted, uno de nosotros, está recostado el espaldar y estoy sentado. ¿Cómo yo analizo ese caso? Miren cómo lo analizamos nosotros. Coloco la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre el espaldar, pero coloco el peso mío que estoy ejerciendo realmente sobre cada punto. Siempre que toque algo, tengo yo que marcarlo. Y entonces, y tengo esto que es mi suelo. Ahí está completo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Yo agarro entonces y la desarmo. Le quito este pasador o este tornillo, le quito este pasador y este tornillo. Fíjense que tengo esta fuerza, o sea, esta barra, este elemento y este elemento. Entonces, este es el otro que no se ve de aquel lado. O sea, porque tengo 4 realmente. Entonces, y así analizamos nosotros los elementos. Fíjense este también, esta estructura. O sea, es un entramado, no es una armadura, porque tengo fuerza ya. En este elemento hay más de una fuerza, en este elemento hay más de una fuerza. Ya yo sé que no es una máquina, porque no es flexible, es un entramado. Fíjense, porque aquí en esta fuerza tengo más de una, en esta barra tengo más de una fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hago en el análisis? Aquí ya lo separo de acá. Aquí aparecen aquí es un apoyo móvil, esto es un apoyo fijo, un apoyo móvil, un pasador, 2 reacciones. Y estas son mis fuerzas que aparecen. Pero ¿qué pasa? Yo quiero seguir analizando lo que pasa. Bueno, entonces agarro desarmo, quito de acá, quito de acá y quito de acá. Y trabajo cada elemento como si fuera uno solo. Ahí está el análisis. Señores, esto era la presentación realmente que yo le tenía a ustedes para el día de hoy. Preguntas, dudas, sugerencias. Muy interesante el tema